sienten por lo menos los que están aquí, hasta ¿verdad? La tele. Hasta la Sí, tele. pero si no empiezo yo a decir, por favor, Espera a ver qué dice Carlos. porque si no... Yo creo que sí, que empiezas a decir buenos días, Vale, para que la gente, porque es que si no, sí, los que es están de cierto. pie no... Es cierto, es cierto. A ver si se nos sientan para por lo menos poder... Si queréis podemos decir que Es que no se van a vayan sentar. sentando. Claro, Bueno. buenos días, ya ¿Lo digo? está. No. Muy bien. Está Yolanda ahí. Buenos días. Uy, ¿esto funciona? Yo creo que sí. Buenos días a todos. Si les parece, vamos a ir comenzando el acto. A ver. Esto es como el cole. Bien, buenos días y bienvenidos al segundo encuentro Empresa-Universidad que hemos titulado Tendiendo Puentes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos los que habéis venido hasta aquí y a aquellos que estáis conectados virtualmente. La Universidad de Valladolid, a través de su Vicerrectorado Estudiantes y Empleabilidad y del Consejo Social de la Universidad, organiza el segundo encuentro Empresa-Universidad con el fin de seguir favoreciendo la inserción laboral de los estudiantes. Ya el curso académico pasado se han impulsado diversas iniciativas desde este vicerrectorado centrados en mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de estudiantes y egresados de la UVA. Del mismo modo, se ha hecho un esfuerzo por cooperar con diversos grupos de interés de esta universidad relacionados con ello, así como acercar la universidad al tejido empresarial y organizativo de nuestro entorno local y regional. El objetivo de este encuentro será seguir conociendo las principales demandas de las empresas respecto a los alumnos de la UVA para su incorporación al mundo laboral y también las principales necesidades que en este mismo sentido detectan los diferentes centros y órganos de esta institución académica. Por eso, los protagonistas del mismo sois vosotros, las empresas, las direcciones de centros, representantes de alumnos, coordinadores de grado y de máster. El encuentro de hoy es una continuación de la vía colaborativa con el Consejo Social de esta universidad, con los que ya organizamos en julio de este año una jornada focalizada en aquella ocasión en la mejora de las prácticas curriculares. En esta ocasión queremos seguir avanzando en el acercamiento entre la empresa y la universidad, poniendo sobre el tapete necesidades, inquietudes sobre empleabilidad e inserción laboral de nuestro alumnado desde perspectivas diversas. Por lo tanto, el objetivo último de este tipo de encuentros es mejorar la retención de talento universitario en nuestra región. Estoy segura de que entre todos podemos lograrlo. Voy a dar la palabra al responsable de que estemos hoy aquí, porque tengo que reconocer que esta reunión, esta jornada, no hubiera sido posible sin el impulso del Consejo Social y su buenísima idea de reunirnos de nuevo para acercar las empresas, los universitarios y la universidad. Voy a ceder la palabra al presidente del Consejo Social, a quien agradezco que esté hoy aquí con nosotros, Óscar Campillo Madrigal. Muy bien, buenos días. Evidentemente no soy yo el autor de la iniciativa, sí es el Consejo Social, que está muy preocupado por la empleabilidad de los egresados de la universidad, que está empeñado en trabajar codo con la universidad, pero también consciente de su misión, de motivar, de incentivar, de chinchar un poco, no estamos aquí para vigilar a nadie, pero sí el Consejo Social es muy consciente de que entre sus misiones fundamentales, por supuesto la de acercar la sociedad a la universidad, pero también la de procurar eventos como este, cuya presencia aquí de todos los que estáis corrobora nuestras sospechas de que hay una demanda de información, unas ganas de debatir sobre cómo podemos mejorar la empleabilidad de los estudiantes que salen de la Universidad de Valladolid. Estamos muy contentos porque el éxito de esta convocatoria, empresarios por un lado, organizaciones empresariales, directores de centros docentes, de escuelas, de facultades, alumnos también. Existe una inquietud
La colaboración con el vicerrectorado, con Cristina y con Pilar del área de empleo ha sido magnífica. No queremos más que entre todos construir puentes, tendiendo puentes como este para que nos conozcamos mejor, para que hablemos todos a calzón quitado, para que hablemos todos con sinceridad, porque solo de la franqueza y de la transparencia pueden salir iniciativas o ideas buenas. Seguiremos en este camino, haremos un resumen de lo que ocurre aquí hoy, lo trasladaremos a todas las organizaciones, también las administrativas, y seguiremos en este camino de procurar con mucho pragmatismo encuentros o iniciativas que den visibilidad a la Universidad de Valladolid y que nos permitan enfocar los problemas que tiene la universidad y destacar todas las fortalezas, que también son muchas. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Y a continuación tiene la palabra la directora del área de empleo, Pilar Pérez Santana. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Los protagonistas del encuentro no somos los que lo hemos organizado, sino vosotros, empresas, alumnos, coordinadores de título, asociaciones empresariales, organismos diversos de la universidad. Tender puentes es empezar a dar pasos reales, y con encuentros como este, el primero en julio fue virtual por las circunstancias, este ha podido ser presencial, y también saludamos a todos aquellos que estáis conectados virtualmente. Desde el área de empleo ya llevamos 2 años peleando por que las cosas cambien, favorecer en todo lo posible la empleabilidad e inserción laboral de nuestros alumnos, porque creemos que tienen mucho talento y ni ellos mismos lo saben. Por lo tanto, hay que ayudarles a descubrir ese talento y hay que escucharos. Venimos hoy a tomar nota, a escucharos, empresas, qué necesitáis de la universidad, qué necesitáis de nuestros alumnos, centros, qué necesitáis para que podamos impulsar más la empleabilidad de vuestros alumnos, alumnos, qué necesitáis, qué os inquieta. Solo queremos escucharos, solo queremos ayudaros y creemos que no debe quedar en un encuentro de palabras vacías, sino en un encuentro real, práctico, donde seamos sinceros, donde destaquemos los puntos débiles, los puntos de mejora, también si hay algún punto fuerte, pero nos interesa sobre todo aquello que hay que mejorar, que es muchísimo. Nosotros somos conscientes de ello. No nos falta ilusión, no nos falta ganas y creo que si nos vais conociendo vais viendo que poquito a poco vamos llevando a cabo todas las iniciativas, eventos, ferias de empleo, etcétera, que puedan favorecer, tender esos puentes de verdad, ¿vale? Y sin más, porque si no hablo mucho, ya me conocéis, los que me conocéis, tenemos el honor hoy de tener una experta en la materia, una experta a nivel avalada por su docencia, por su investigación, y que quiero agradecer a María José Vieira Ayer, de la Universidad de León, compañera y ya amiga, que desde el minuto 1 nos dijo sí, sin saber en qué la estábamos enredando. Y la verdad que ella es profesora de la Facultad de Educación de León, del Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía, y pertenece a un grupo de investigación muy fuerte llamado EBORI, que se dedica a la evaluación, orientación y políticas educativas. Ya desde hace más de 20 años, María José aporta en investigación y en docencia, entre otras temáticas, algunas de las que están muy alineadas con el área de empleo, con el vicerrectorado, con el Consejo Social, que es lo que queremos todos. Orientación para nuestros estudiantes universitarios, formación de graduados en temas de empleo y empleabilidad y, muy importante, vinculación de la universidad con el entorno. No podemos cerrar los ojos a lo que hay alrededor, hay que tender puentes, hay que hacerlo. Y esta es una forma de hacerlo. Entonces, estamos deseando, María José, escucharte, aprender, que nos ayudes a reflexionar, que nos ayudes a empezar el debate, que espero que sea muy activo, y el título de su ponencia va a ser Acciones de las universidades españolas para fomentar la empleabilidad. Cuando quieras, María José, tienes la palabra. Muy bien, gracias. No sé, está conectado el micro, vale. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, al Consejo Social, la oportunidad de estar hoy aquí. Provengo de una universidad muy próxima, de la Universidad de León, y la llamada de Pilar, la directora de Empleo, pues cayó en buen momento. Era a principios de septiembre y en esa época la agenda todavía no está muy llena y me convenció mucho su entusiasmo, ¿no? Y la iniciativa que habéis tenido aquí en la Universidad de Valladolid de hacer una jornada conjunta
donde esté representada la parte académica, la parte empresarial, para intentar ver cómo hacemos que esta relación de pareja, porque es mutua y recíproca, los dos nos beneficiamos, intentar pues, llegar a intereses comunes prácticos en el corto plazo. Bueno, pues sin más comienzo mi presentación, y que el objetivo de esta presentación es que luego haya un debate, ¿no? Es aportar ideas sobre lo que hemos investigado en el grupo EBORI de Evaluación, Orientación y Políticas Educativas, que pertenece a la Facultad de Educación de la Universidad de León, aunque es bastante interdisciplinar, sobre qué han venido haciendo las universidades en el ámbito del empleo. Como decía Pilar, entre nuestros ámbitos de estudio no ha estado solo la universidad y el empleo, sino la universidad desde su construcción inicial, desde sus orígenes, tiene un fin que es servir a la sociedad, lo que conocemos como tercera misión. La universidad genera conocimiento con la formación de sus graduados, genera conocimiento con la investigación, está en la puntera del conocimiento y lo transmite a la sociedad. Y la importancia es cómo se transfiere esa utilidad para que tenga resultados visibles en la sociedad. Cuando hemos realizado estudios de mapeo de qué hacen las universidades en el ámbito internacional, las empresas y las universidades colaboran, tienen una relación muy, muy potente, desde la parte que tendríamos de comercialización, creación de incubadoras de empresas, spin-off, patentes, licencias, parques tecnológicos y demás, es decir, toda la parte de transferencia de tecnología e innovación. Tenemos otra parte que ha ido creciendo mucho y que hemos observado en las universidades, especialmente de América Latina, que tiene que ver con la relación en el compromiso social, con parte desfavorecida, sociedad desfavorecida, toda la parte del voluntariado y de la participación en eventos culturales, con personas adultas y demás, que lo podemos denominar compromiso y responsabilidad social. Y otra parte básica que tiene que ver con la formación permanente, la formación a lo largo de la vida dirigida al empleo. Y es en esta zona, en esta parte de la relación, que como digo es muy diversa y que afecta a muchas áreas, en la que me voy a centrar. Y en esta parte de la formación y el empleo, tenemos desde cátedras de empresa, diseño del currículo, servicios de empleo y de orientación de las universidades. Es decir, las universidades realizan muchas acciones para fomentar el empleo de sus graduados. Me voy a remontar, sobre todo para contextualizar, a principios de este siglo, 2020, el proceso de Bolonia. Ahí tuvimos una excelente oportunidad de reforma de nuestros planes de estudio y surgió un concepto que había estado siempre, porque la universidad siempre ha tenido muy claro esta misión de formar a ciudadanos para acceder al mundo del empleo, pero se nos pidió específicamente a las universidades incluir en el diseño de los planes de estudio la empleabilidad. Esto no había ocurrido antes, aunque sí que se hacía de una manera más o menos espontánea. ¿Cómo se define la empleabilidad? Bueno, me voy a centrar solo en dos conceptos. Uno, la empleabilidad es una capacidad que tiene que tener el sujeto para acceder y permanecer y moverse en el mercado laboral. Es decir, es la capacidad de ser empleado, y hay una palabra clave que tiene que ver con las competencias, es decir, cómo encajan sus competencias con lo que requiere ese mercado laboral. Y en esta fase me centraré en las competencias. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la universidad? La universidad lo que debe de hacer es formar en competencias a los graduados que permitan fomentar o que se ajusten a los requisitos del mercado laboral, aparte de otras muchas cosas. Yo entiendo muchas veces en determinadas comisiones cuando hemos estado debatiendo el diseño de los títulos, bueno, es que no, la universidad no la tiene que marcar la empresa y lo que se tiene que hacer, porque nosotros… Sí, pero es que tiene que haber un ajuste equilibrado y las personas cuando van a la universidad
quieren estar preparadas para luego encontrar un empleo, ¿no? Y yo creo que desde un punto de vista social, de compromiso con la sociedad y económico, pues esta es la clave, no podemos obviar esto. Los datos están claros, bueno, hay un montón de estadísticas, tanto de Eurostat como del Instituto Nacional de Estadística, que nos cuenta cuál es la situación de los egresados. La ventaja competitiva de tener una titulación universitaria es clara en España y en Europa. Las tasas de actividad y de empleo son superiores si tienes un título universitario y la tasa de paro es inferior. España podía estar mejor de lo que está. Bueno, se habla también de un problema que tiene que ver con la sobrecualificación en el ajuste horizontal, es decir, tenemos a personas con títulos universitarios que no están en puestos de trabajo para los que se exigía un título universitario, pero también cuando hemos analizado esto hay muchas situaciones a veces personales, coyunturales, que hacen que alguien, por ejemplo, decida trabajar en su ciudad, como la mía que es León, aunque el ajuste hubiera sido mejor si me voy a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, es complejo estudiar el motivo por qué los estudiantes los graduados ya toman determinadas situaciones. Lo que sí que está claro es que para conocer lo que los egresados necesitan, las competencias que necesitan, lo mejor que se puede hacer es preguntarles qué competencias de las que le enseñaron en la universidad utilizan y luego algo muy importante, voy a utilizar la palabra cosas, ¿no? ¿Qué tareas, qué acciones, qué tienes que hacer en el puesto de trabajo? Cuando llegas a una empresa, no es qué sabes, sino qué sabes hacer. O sea, ¿para qué qué puedes desempeñar? En ese sentido, el Grupo Évori ha trabajado desde hace mucho tiempo en proyectos que estuvieron financiados por el Programa Marco de la Unión Europea. Yo diría que de los proyectos más potentes en términos de encuestar a egresados. Es cierto que el primero, CHIRS, es de 2006, después participamos en Reflex 2009, Proflex, esto fue con países de América Latina y luego en otras iniciativas. Pero hay muchos datos de estos proyectos que siguen estando vigentes. Por ejemplo, de Proflex tenemos con la línea más oscura competencias requeridas en la media de Europa, de varios países europeos, y las competencias requeridas en España a los egresados 3 años después de haber acabado la universidad. Lo que observamos es un perfil muy común, es decir, el mercado laboral ya era bastante común en cuanto a las competencias que pedían los empleadores. No hay grandes discrepancias. La mayor discrepancia se ve aquí, en la parte superior, capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros, que en España se pedía un poco menos que en otros países europeos de nuestro entorno. Pero lo cierto es que hay un montón de competencias transversales, como la capacidad para negociar, para presentar en público, el pensamiento analítico, que son muy requeridas. En una escala de 1 a 7 nos encontramos, los empleadores piden un dominio específico del área o de la disciplina, es decir, hay que tener conocimientos especializados, pero luego hay que tener un conjunto de competencias y de habilidades que permitan ese desempeño laboral. En concreto, ¿qué decían los graduados? Pues las 5 competencias más requeridas en sus puestos de trabajo eran las tecnologías de la información y la comunicación. Insisto, pensad si preguntamos esto ahora, después o en plena crisis sanitaria donde el ámbito tecnológico ha sido básico, pues el gap que puede haber ahí puede ser mayor. Y cosas muy prácticas, que es utiliza el tiempo de forma eficiente y trabajar bajo presión. Es decir, las empresas necesitan que haya una respuesta proactiva y en un tiempo concreto a lo que se le pide al empleado. Y luego también trabajar de forma productiva con los demás, el trabajo en equipo, y que ser capaz de explicar claramente lo que dicen los demás. En cambio, ¿qué consideraban lo más deficitario? Es decir, ¿en qué la universidad no me ha formado bien? La universidad sí que me dio ciertas competencias, pero no me enseñó a utilizar el tiempo de forma eficiente o a desempeñarme bien bajo presión, por no hablar de todo el tema de negociación o autoridad, ¿no? Incluso, algo que nos sorprendió en este estudio es el dominio del propio campo o disciplina, es decir, la especialización
Sí que el graduado considera que conoce mucha bioquímica, aspectos de ingeniería, aspectos de educación, pero que cuando tiene que aplicar esa disciplina que le han enseñado, el grado de especialización o de actualización que necesita no es el adecuado. Otros efectos importantes de la satisfacción laboral tenía que ver con que el egresado tuviera otro trabajo, pero no hay una relación con trabajos no relacionados. Es decir, el empleador, cuando emplea a un egresado, quiere que su experiencia laboral, que es un valor añadido, esté relacionada con el propio campo de la empresa. Se valora los estudios en el extranjero, también calificaciones y demás, pero especialmente esa proactividad y esa experiencia. A nivel institucional también se observa que para el egresado, presentarse como soy egresado de la Universidad de Valladolid y la Universidad de Valladolid tiene estas buenas relaciones con la empresa y tiene esta reputación en su entorno regional, es un valor añadido como egresado. Luego tenemos que cultivar desde la universidad la proyección de nuestra institución y la relación con las empresas, porque eso también está en la mente del empleador, la relación, la proximidad que la universidad tenga con su tejido empresarial. Vamos a ver qué piensan los empresarios. Ahora hemos conocido lo que piensan los graduados, vamos a ver qué piensan los empresarios. Los empresarios consideran en este estudio que es muy importante tener un conocimiento específico, un pensamiento experto sobre el producto, sobre la especificidad de la empresa. Consideran que esa es la actividad o la capacidad más importante para la empleabilidad, pero valoran tanto como eso las habilidades interpersonales, es decir, las personas que tengan capacidad de ponerse delante de otro a negociar, de comunicarse de una manera satisfactoria, de trabajar en equipo. Ojo que no es el trabajo en equipo que a veces los estudiantes hacíamos y seguimos haciendo, que es vamos a dividir el trabajo, tú haces esto, yo lo otro, tal, y luego lo juntamos. No, es el trabajo en equipo de vamos a construir junto, porque si tú no haces esto, tu trabajo depende del mío, ¿no? Luego, algo interesante que nos llamó la atención es estamos incentivando mucho el emprendimiento, ser emprendedores. Bueno, pues los empresarios decían que no todos tienen que ser emprendedores, es decir, con que haya 1 o 2 personas en la empresa con esta capacidad de innovación y es importante, pero no se pide un perfil innovador a todas las personas de la empresa. Habilidades organizativas que tienen que ver con la gestión del tiempo, con cumplir los plazos, con ajustarse a lo que se pide. La experiencia en el extranjero puede inclinar la balanza, pero no es un factor determinante en la contratación. Y luego, las competencias académicas, no especializadas, sino generales, se valoran, pero no ocupan un lugar destacado en la agenda del empleador, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo ya qué se está pidiendo. Y ahora nosotros, hablo de nosotros porque mi ámbito ha sido siempre el universitario, no he estado en la parte de la empresa, aunque conozco bien, esta relación, ¿no? este matrimonio entre la universidad y la empresa, pues las opiniones, el ajuste o desajuste que hay entre ellos. Y en este caso, ¿cómo podemos las universidades reducir esta brecha competencial? Y me estoy centrando desde el principio en competencias del egresado. Pues en cómo hacemos las cosas en la universidad, ¿no? Si yo pido a los estudiantes, tiene mucho que ver con la evaluación. Si yo pido a un estudiante un examen tipo test, estoy valorando conocimientos. Entonces, no estoy valorando ni le estoy enfrentando a que se cree un equipo online para trabajar con un grupo, tomen una decisión, vean otras alternativas. Entonces, tiene mucho que ver no tanto con el conocimiento que tiene la universidad, que lo tiene y lo tiene muy bueno, sino en lo que denominamos que el estudiante tiene que aprender haciendo, learning by doing. Si no hago las cosas que me van a pedir en el puesto de trabajo y solo las sé desde la teoría, cuando llego al puesto de trabajo hay ahí una parte de formación que tiene que hacer la empresa demasiado larga, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos de las empresas? Que nos digan qué acciones concretas tienen que saber hacer los egresados.
Bueno, de esto en la universidad hay muchos proyectos de innovación docente, estamos mejorando en muchas metodologías, pero yo creo que lo que nos falta es que la empresa nos diga, mirad, yo es que necesito que un maestro, o sea, la empresa pública y privada me estoy refiriendo, yo necesito que un maestro sea capaz de ponerse delante de unos padres que se acaban de divorciar y que hable con unos y con otros y que le diga cómo pueden ayudar a su hijo desde la tutoría, en el estudio en casa. Es decir, yo necesito un alumno que salga de la Facultad de Educación sabiendo hacer esto. ¿Y cómo conseguimos hacer esas cosas, ¿no? Entonces, es fundamental, los modos tradicionales de enseñanza contribuyen muy poco a la formación en competencias. Así que es una tarea que tenemos, en la que, insisto, la universidad ha mejorado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Y luego, ¿qué pueden hacer universidades, empresas, gobiernos para apoyar a las universidades a superar la brecha competencial? Voy a centrarme en dos cosas y no me voy a extender demasiado. Insistía en el diseño de la formación, es decir, para formar a los estudiantes en competencias tenemos que saber qué competencias requiere el mercado laboral y para eso necesitamos que los empleadores nos lo cuenten. Los profesores universitarios nos reunimos en las comisiones de título para diseñar planes de estudio. Entonces, ¿qué falta ahí? Además, las universidades están haciendo un gran esfuerzo en sus servicios de empleo, servicios de orientación profesional. Lo llevan haciendo desde los años 70, como oficinas delegadas del INEM, a través de los COIES. Hay una amplia tradición también. Entonces, la disposición está, pero necesitamos ver cómo ser más eficaces en esta relación. Posibilidades, y esto es de lo que tenemos que hablar después en esta charla. ¿Es posible que universidad y empresa coopere activamente en el desarrollo de planes de estudio? O al menos en una formación continua, o al menos en parte de esos planes de estudio. ¿Es posible desarrollar programas de estudios conjuntos y cooperar en esta formación continua? Y por parte de los servicios de empleo, sí que hay una trayectoria amplia de prácticas de empresas en las que se hacen prácticas los estudiantes de la universidad, una cooperación entre oficinas y servicios de empleo, pero quizá en las universidades muchas veces tenemos muy atomizado lo que cada parte de la universidad hace para favorecer ese empleo y es necesario coordinar acciones. Esto a los que sois del ámbito universitario sonará muchísimo. Voy a hablar un poco ahora del diseño de los planes de estudio. Esto es la NECA, ¿no? Nuestra agencia que nos dice lo que tenemos que hacer y dónde está el bien y el mal. Y entonces la NECA nos propuso a las universidades, por primera vez con el proceso de Bolonia, os voy a dar libertad para que diseñéis grados y os voy a pedir que penséis en la empleabilidad, porque hay un apartado que se llama competencias, planificación de las enseñanzas y otros resultados de aprendizaje, donde yo quiero que pongáis qué tiene un estudiante que saber hacer al acabar un título universitario. Y se nos sugirieron ideas. Se nos dijo, estaría muy bien que en estas comisiones de diseño de los títulos haya empresarios. Bueno, yo puedo hablar por mi universidad. Ha habido empresarios en el después. Cuando estaba la memoria hecha, como órganos consultivos, sí. ¿Qué empresas colaboran con vosotros? Oye, que tienen que dar el visto bueno, que les van a preguntar, que digan que sí a los amigos. Ya, pero quizá pues no era tanto la idea de darle ya la tarea hecha al amigo para que me diga que sí, sino sentar al empresario o preguntar al graduado en el diseño de esos planes de estudio. De hecho, ¿qué es lo que hicimos? Pues discutimos los profesores las competencias, sí, discutimos mucho. Adjudicamos esas competencias a las asignaturas y en las memorias hay esas competencias. Pero sobre todo hicimos algo que pervirtió el sistema, que es que hicimos cálculos convirtiendo el crédito 10 horas de profesor en las 25 horas del alumno, que ahora lo que se valoraba era cuánto tiempo tiene que dedicar el alumno para, y nos perdimos en la traducción. Es decir, se dedicó mucho esfuerzo a hacer cálculos de si tú en la antigua licenciatura tenías X, en el grado tienes que tener Y. Y si 3 créditos eran X, en el grado es Y.
Y a pesar de los esfuerzos que hizo, de hecho, la NECA con los libros blancos de encuestar a graduados, faltó en el momento del diseño pensar más en el alumno, en el futuro graduado, que en mi departamento, como somos 10 profesores de este área, pues necesitamos 8 asignaturas para cubrir la docencia de. Y en eso, pues metimos la pata, creo. Luego lo hablamos. De hecho, en el último capítulo de que cada 2 años, desde el proceso de Bolonia, o sea, desde el Bolonia Forum, financiado por la Comisión Europea, se hace un capítulo de una recopilación de cómo vamos. Y España, en la implicación de los empleadores en la planificación y en la gestión de la enseñanza, pues aparece no involvement of employers, o sea, no era obligatorio, se hizo. Algunas lo hicieron, pero de manera masiva no se realizó. Luego, me voy a poner una cruz en esa tarea, vamos a ver si luego entre todos pues, opinamos lo mismo o no. Vamos a ver qué ocurrió con los servicios de empleo. A los servicios se les pide facilitar las prácticas en empresas, apoyar la movilidad, cooperar con oficinas y servicios de empleo. Y aquí, de nuevo, nuestra legislación universitaria no obliga a la universidad a apoyar a los estudiantes en la transición al trabajo como tal. Pero lo cierto, en un estudio que hemos hecho, este es muy reciente, es una búsqueda de páginas web de todos los servicios de empleo de las universidades públicas y privadas españolas, el 100% de las universidades tiene un servicio de empleo. O sea, que aunque a esto no nos obligaron tampoco por ley, pero tenemos una tradición muy amplia de servicios de empleo. Curiosamente, en el análisis que hemos hecho de las memorias de los diseños de planes de estudio, que lo hemos hecho porque estaban públicas, colgadas en las webs de las universidades, cuando en el apartado de, dentro de este título, qué posibilidades, qué servicios ofreces al universitario para el empleo, solo se menciona en un 60%. Y yo me pregunto, es que desde las comisiones de planes de estudio, y aquí me refiero sobre todo a centros, ¿no conocen los servicios que tiene la universidad para fomentar el empleo? ¿Por qué dejan en hueco, en blanco, o solo hablan de lo que hace su facultad cuando tiene una fundación, un área de empleo, un parque tecnológico, un observatorio? ¿Qué desconocimiento tenemos dentro de nuestra propia casa, ¿no? Eso fue uno de los resultados que nos llamó la atención. Todas tenían, como digo, servicios de empleo, el más común centros de orientación, y quizá lo más novedoso es, como ha ocurrido aquí también, es incluir la palabra empleabilidad, emprendimiento dentro de estos servicios, ¿no? Ha pasado de ser empleo la palabra más común a algo más capacitar al individuo para el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento. Insisto, las áreas más novedosas han sido formar, pero con otro formato, con cursos ad hoc, no dentro de los planes de estudio, formar a los graduados competencias para ser emprendedores. Entonces, ¿qué nos está pasando en la universidad? Tenemos, por una parte, los títulos oficiales o títulos propios y tenemos toda una serie de servicios que ofrecen formación a los universitarios para ser emprendedores, para formar en competencias transversales, pero nos falta comunicación. Siguen estando los clásicos, agencia de colocación, formación, prácticas académicas externas, extracurriculares y demás. Los destinatarios, en gran medida estudiantes de últimos años, las empresas, fundaciones, instituciones, incluso en algún caso hasta familias, ¿no? Colaboraban con estos servicios de empleo. Los objetivos han cambiado y han pasado de ser mayoritariamente informar y orientar a dar formación, formación en empleabilidad a los egresados. Sobre todo estos servicios funcionan al finalizar los estudios, o sea, con el egresado y también durante los estudios, y las formas en las que se relacionan los servicios de empleo con los egresados y con los universitarios son variadas, tanto individual, de tú a tú, como en grupo, online, presencial. El problema que se plantea
¿todos los egresados conocen la oferta que la propia universidad tiene para ayudarles a mejorar su empleabilidad? Bueno, pues la conclusión es, hemos puesto algunas buenas prácticas, podría estar la Universidad de Valladolid, he buscado en otros entornos para ver qué cosas están haciendo los servicios de empleo. En general, buscan un desarrollo profesional, intentar llegar al alumno desde el principio de los estudios para explicarle el abanico, o sea, que haya una ventanilla única, que el estudiante tenga muy claro, o el graduado, a quién tiene que acudir en temas de empleo y que no sea, pues casi dependiendo de si busco por un sitio u otro, con qué me encuentro, ¿no? Eso es muy importante. También es muy importante, aunque en esto hay muchos problemas metodológicos, por ejemplo, la Universidad de Miguel Hernández lo hace, el observatorio ocupacional, es decir, intentar hacer un seguimiento de nuestros estudios de inserción laboral, conocer qué opinan los universitarios de nuestra universidad sobre la formación que reciben. Hay muchos problemas de muestra, de seguimiento. En la Universidad de León lo hemos hecho durante muchos años y las tasas de respuesta pues siguen siendo bajas. Lo mismo con estudios a empleadores, pero bueno, es muy importante tener su información. No, perdonad. Y por ir concluyendo un poco, en el ámbito de los servicios, las universidades tienen muy claro que tienen que ayudar al egresado en el empleo. Y de hecho, el 100% tienen servicios de empleo. ¿Por qué cuando diseñamos los títulos no tenemos clara esa visión de qué ofrece la universidad en su conjunto a mis estudiantes para obtener empleo? Estamos fomentando el emprendimiento, emprendedurismo, pero quitando algunas experiencias, sobre todo en facultades de económicas o ingenierías, eso se hace en cursos de extensión al margen de los planes de estudio. Entonces, ¿podemos combinar estas dos cosas? ¿Qué posibilidades tendríamos de combinar con… Otra cosa muy importante, el concepto de empleabilidad se ha modificado. Entonces, tenemos que pasar del modelo de servicios, que el estudiante tenía que ir a buscar a la puerta del COIE a ver qué me ofrecen, a un modelo de diseño, de formación curricular, de volver a los planes de estudio. Entonces, alguna reflexión, se enseña empleabilidad en los títulos universitarios, formación dirigida al emprendimiento, hay diferencias por tipo de estudios, que lo hay en el empleo. Por tanto, y con esto finalizo, ante este panorama, mi pregunta sería para vosotros, para ustedes, ¿qué posibilidades tenemos, empresas, universidad, de colaborar en el diseño de los planes de estudio, de decirle a la universidad qué cosas necesitamos que hagan nuestros empleados, es decir, nuestros graduados? Desde los servicios de empleo, ¿cómo podemos hacer para que el estudiante, el egresado, perciba una oferta conjunta y coordinada de servicios destinados a ayudarles a buscar empleo y cómo la empresa puede colaborar también en esta formación ya muy próxima al empleo? Y para eso hay otra tarea pendiente, que es ese círculo de interacción entre servicios de empleo, facultades, departamentos y empresa. Pues se ha ido la presentación. Esta ha sido mi intervención. La idea, como les digo, es escuchar qué opiniones tienen sobre esto y ver en qué medida entre todos podemos mejorar la empleabilidad de nuestros graduados. Muchas gracias. Brillante, nos has puesto muchas problemáticas muy reales sobre el tapete. Yo creo que has metido el dedo en la llaga, que es lo que necesitábamos. Y tenemos tanto por hacer, ahora después de ponerlo tú tan claro, mucho más. Y efectivamente yo creo que los protagonistas sois todos vosotros para que a partir de aquí podamos tratar de mejorar, si es que se puede, todo lo que queda por mejorar. Os presento ahora a Enrique,
Versal, colaborador y organizador también del evento, y que va a moderar un poquito el debate, secretario general del Consejo Social. Cuando quieras, Enrique. Bueno, pues muchas gracias a la ponente. Yo creo que ha sido magnífico, nos ha abierto la puerta para poder ahora mismo responder a la esencia de este encuentro, porque no es una jornada académica, es un encuentro, y como es un encuentro queremos sacar conclusiones. Y como estáis los protagonistas, como bien ha señalado Pilar, estáis los protagonistas, nuestra idea es, como ha dicho el presidente, que habléis sin ningún tapujo, que seáis sinceros y que lo hagamos con orden. Y como estáis representados todos los estamentos, los sectores sobre los que esta ponencia ha hablado, nos ha parecido bien pues pulsar un poco al hilo de la conferencia cuál es la opinión del sector empresarial, por un lado, del sector propiamente académico y de los alumnos, que como siempre están al fondo, son el fondo sur los alumnos en todas las aulas, también en las de clase, pero creo que tienen ganas de hablar. Entonces, si os parece, por el protocolo COVID no podemos pasar los micrófonos. Ahora mismo los empresarios nos acompañan representantes de la COE de Valladolid y de Castilla y León, de Empresa Familiar y de la Cámara de Comercio, a quienes agradecemos el esfuerzo por haber estado aquí voluntariamente y de manera breve, pero si tenéis alguna opinión que expresar y sobre todo alguna consideración que hacer sobre la situación actual de la relación empresa-empleabilidad, es vuestra oportunidad. Bien, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias al Consejo Social por promover este encuentro, ¿no? Yo me quedo con unas palabras que dijo María José al principio, que tenemos que tener una relación de pareja, la universidad y la empresa. En este momento, yo diría que tenemos una escasa relación de pareja o una deficiente relación de pareja. Entonces, hay muchas cosas por hacer y este encuentro pues, es el primer paso y entiendo que es muy positivo. En el primer encuentro que hubo, que fue virtual, ya dimos una serie de pinceladas de lo que necesitaban las empresas y ahora lo que hemos hecho, un poco a petición de lo que se nos pedía, era preguntar a las empresas. También lo decía María José, que la mejor forma de saber es preguntar. Nosotros lo que hemos hecho ha sido una encuesta entre las empresas, una encuesta muy sencilla, muy breve y además muy rápida. La hemos hecho el lunes, hoy es miércoles, para saber qué necesitan las empresas de nuestra universidad, ¿no? Yo os voy a dar algún dato, primero, antes de entrar en qué necesitan las empresas, algún dato que yo creo que es llamativo y que es incluso preocupante, ¿no? El 70% de las empresas que han contestado la encuesta contrataron en el año 2020 perfiles universitarios, el 70%. El año 2021 han contratado perfiles universitarios el 49%. Eso ya nos tiene que empezar a preocupar, ¿no? Porque las empresas han bajado el índice, el porcentaje de contratación de perfiles universitarios. Pero además hay un dato que lo empeora, ¿no? Y es que se han hecho el 72% menos de contratos en el año 2021 que en el año 2020. O sea, el porcentaje ha bajado un 21%, pero la bajada en contrataciones, en contratos, ha sido de un 72%. Y luego hay un tercer dato que ya nos pone los pelos de punta, ¿no? Y es que las expectativas para el año 2022 es que haya una caída del 68% a mayores del número de contratos que se van a realizar. Bueno, con estos datos, simplemente estos tres datos, nos preguntamos primero por qué pasa esto y después qué necesitan las empresas, un poco en respuesta a lo que nos pedía el Consejo Social, qué necesitan las empresas para cambiar esta tendencia, ¿no? Vamos a empezar por qué necesitan las empresas. Las empresas necesitan, primero nos dicen que aptitud, necesitan conocimiento. Esa relación de pareja que tenemos que tener se nutre para las empresas es fundamental el conocimiento que tienen que aportar los egresados universitarios. Por tanto, la aptitud es lo primero que nos dicen que necesitan. Y sí que hay deficiencias en algunas materias, ¿no? En temas informáticos, en ingeniería acústica, sistemas eléctricos. Hay una deficiencia que yo creo que es muy importante de cara al futuro, que es en licitaciones. Yo creo que desgraciadamente, podría ser afortunada, pero creo que desgraciadamente el sector público cada vez es más grande y por tanto se convierte en un gran cliente de las empresas y en un gran proveedor, ¿no?
un gran contratador de servicios. Entonces, las empresas tienen que acostumbrarse a trabajar con la administración y a licitar. Bueno, pues hay un gran déficit de conocimiento por parte de los egresados universitarios en este sentido. Nos dicen, se repite muchas veces, conocimientos más reales, más pegados al terreno. Lo segundo que piden las empresas es actitud. Bueno, María José también ha hecho una lista de habilidades que se requieren que necesitan las empresas de los egresados universitarios. La lista es interminable. La verdad es que yo cuando lo leía, digo, han sido ricos en el vocabulario, ¿no? Yo me apuntaba algunas, motivación, pero hay muchísimas, ¿eh? Compromiso, determinación, ser resolutivos, implicación, aprender a trabajar en equipo, disponibilidad por parte de los alumnos, de los futuros trabajadores, proactividad, iniciativa, esfuerzo, responsabilidad, capacidad de aprendizaje, en definitiva, ganas, ¿no? Y luego también se puede señalar como algo diferente idiomas. Los idiomas son muy importantes y las empresas están demandando mucho más conocimiento de idiomas. La otra pregunta era ¿por qué está pasando esto, ¿no?, de la contratación? Y hay una respuesta que se ha repetido también unas cuantas veces que nos puede ayudar a pensar el por qué, ¿no? Nos dicen que han aumentado las contrataciones de los grados de FP. Han aumentado bastante y lo hacen, por un lado, porque el nivel de conocimiento que tienen esos alumnos se adapta muy bien a las necesidades que tienen las empresas. Perfecto. Si me solucionas el problema que yo tengo, pues voy a contratar alumnos de FP. Y luego hay una segunda respuesta que también nos tiene que hacer a nosotros, a los representantes de las empresas, hacer autocrítica, aunque somos conscientes de ello, y es que los alumnos tienen expectativas más altas que trabajar en las empresas de Valladolid. Las empresas de Valladolid seguramente pecan de ser pequeñas y los alumnos no se conforman con estar ahí, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que contratan titulados universitarios y que cuando pasa poco tiempo, esos se van. Por tanto, han dedicado un tiempo a enseñarles, a formarlos en la empresa, a darles su conocimiento para que luego enseguida se vayan, ¿no? Y se han dado cuenta que los que terminan FP, pues no les pasa eso, ¿no? Se consolidan en la empresa, se implican y aportan eso que decía de las actitudes, ¿no?, de todas esas actitudes. Bueno, sabiendo lo que piensan las empresas, entiendo que debería ser más fácil para la universidad adaptar su plan de estudios y lo que deben formar, lo que deben enseñar a nuestros alumnos, ¿no? Hacía referencia María José también a la elaboración de los planes de estudio y al compromiso, posible compromiso de las empresas. Nosotros lo hemos dicho siempre, nuestra disposición es total a participar en la elaboración de esos planes de estudio. De hecho, lo hicimos, se nos llamó en una ocasión de una facultad de Valladolid, la Facultad de Comercio, para que participásemos en la elaboración del plan de estudios hace, pues yo creo que cuando empezó Bolonia, ¿no? Yo estuve en aquella reunión, me llamó la atención dos cosas. Una, que nos llamaron una vez y no volvimos a asistir. Algo pasó. Y la segunda, no, fuimos poco. Y la segunda, que me llamó la atención, es que yo vi verdaderas, lo digo, lo tengo que decir claramente, verdaderas peleas en esas reuniones por parte de los profesores para defender su materia y la necesidad de que su asignatura estuviese en el plan de estudios. Entonces, claro, como había unas peleas brutales, la dificultad era máxima. Me imagino que eso es lo que llevó a que nuestra presencia pues, no fuese luego tan bienvenida, porque, claro, suponía un problema, porque decíamos cosas que iba en perjuicio de muchos de los profesores que estaban allí. 5 veces fuimos. Nos parecieron pocas, fijaros, ¿eh? Nos parecieron pocas porque vimos que no era suficiente. Y además, lo más importante de todo es que solo recibimos la invitación de la Facultad de Comercio. Nos hubiera encantado recibir la invitación de la Universidad de Valladolid para formar parte de esa gestión, de esa elaboración de esos planes de estudio, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente dejar aquí nuestra disposición a colaborar, a formar parte de lo que nos pida la universidad, porque entendemos que es un elemento esencial y básico para las empresas, ¿vale? Muchísimas gracias.
Gracias, Félix Sanz, secretario general de la CEO de Valladolid, por su aportación. Si quiere alguien más. David Esteban es secretario, pero esta vez de COE Castilla y León. Antigua CECALE. Antigua CECALE, sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias al Consejo Social por este tipo de jornadas. Yo creo que son necesarias, que se nos escuche. Yo vengo diciéndolo en varios sitios, que se nos tiene que escuchar a los empresarios, que tenemos mucho que aportar. Yo simplemente una reflexión. Hablamos de empleabilidad y la verdad que la exposición de María José me ha encantado, pero cuando habla de empleabilidad se habla de los universitarios tienen una empleabilidad del 90% porque trabajan, el ciclo superior tiene una empleabilidad del 85% porque trabaja. No, de verdad. Venimos de unos tiempos en los que en los 90 había unos 3 millones de universitarios en el mercado laboral y ahora estamos hablando de 11 millones de universitarios en el mercado laboral. Esos 11 millones de universitarios, creo que somos el tercer país de Europa en el que hay una diferencia entre la docencia que se recibe y el trabajo que se tiene. Esa diferencia es abismal y es ahí donde más hay que incidir. Además, eso coincide con una necesidad de los empresarios en determinadas materias que nos están diciendo constantemente. Ingenierías, temas de TICs, de comunicación, etcétera. O sea, estamos dando una docencia que lo primero que tiene que haber es un pensamiento crítico de a quién estamos formando en un mercado de 11 millones de universitarios, en el mercado laboral de unos 20 millones de trabajadores. A eso hay que añadir que en la Comunidad de Castilla y León tenemos 70.000 universitarios y 40.000 alumnos de formación profesional. Las demandas de empleo, tanto de universitarios como de formación profesional, están al 50%. O sea, hay un gap de 30.000 alumnos que no están demandados por la sociedad, como mínimo. Y de verdad que yo creo que hay que hacer una valoración de qué se está haciendo en el entorno general de la universidad para ver qué se está enseñando a las personas, porque yo creo que es evidente que hay un exceso. Yo entiendo que dentro de la universidad, como organizaciones empresariales, vamos a ayudar, vamos a colaborar para que esos planes de estudios puedan mejorar y la predisposición, la ha dicho Félix, ahí está. Pero yo creo que también que hay que hacer un análisis interno previo de qué se está haciendo en el mundo universitario en general. Gracias. Muchas gracias. También nos acompaña Luis Muñoz, que es el director también del área de estudios de la empresa familiar. Tiene la palabra. Pues, hola, buenos días. Muchas gracias al Consejo, a Pilar, por organizar este tipo de encuentros, que es el comienzo o las bases de algo que creo que todos queremos y todos deseamos. María José, te estaba escuchando y no me lo creía. Digo, esta chica no puede trabajar en la universidad, es que está contando cosas que ¿qué más puedo decir? Nosotros, vuestra encuesta, pues ¿qué te voy a contar? Es que refleja la realidad. Nosotros tenemos algún dato más. En la última que hemos hecho, nuestros empresarios, casi el 50% decían que en el 2022 contratarán a alguien. Es decir, creemos que la economía vuelve a ser optimista. Sí es cierto que están contratando sobre todo estudiantes de FP, porque al final esto va de personas y los estudiantes de FP tienen una actitud diferente. Llegan dispuestos a lo que haga falta. Y quizás no somos los universitarios, yo me incluyo porque en su día fui egresado de la Universidad de Valladolid, no nos prepara la universidad para echarnos al mercado laboral a hacer lo que haga falta. Estamos trabajando con la FP, desde la asociación tenemos la Fundación de Empresa Familiar y ya estamos trabajando en planes de estudios y estamos trabajando con los centros en la FP, en cambiar los planes de estudios de la FP. Se puede hacer, estamos dispuestos, nuestros empresarios están en el fango, están diciendo qué es lo que se necesita. Digo los nuestros, pero son los de todos, porque son los empresarios que hay en Castilla y León. Están prestándose, están sentándose con los profesores, con los directores, para ver en qué se puede cambiar y qué es lo que se necesita o lo que se cree que se va a necesitar. Porque la fotografía no es a pasado. Preguntar a los egresados da una fotografía de pasado, pero
los empleos del futuro aún están por escribir, no se sabe qué va a ser. Entonces, lo más importante es competencias transversales que se adapten a los cambios, que se adapten rápidamente, y eso es lo que se está demandando. Tenemos unos cuantos empresarios, pero me acuerdo siempre de uno que yo le preguntaba: ¿tú cómo contratas a alguien? Dice: yo, según entra por la puerta, en la entrevista, yo ya sé si lo voy a contratar. Dice: si tiene cara listo, tiene muchas posibilidades. Si es la actitud, y es formar en actitud y en competencias. Estamos dispuestos a echar una mano. Y los alumnos, que también están ahí, que nos digan algo, porque es de los que son ellos los protagonistas realmente del encuentro. Sí, me temo que los alumnos sí que van a hablar algo. También, por último, nos acompaña Marta Gutiérrez, que es la responsable de la área formativa de la Cámara de Comercio de Valladolid. También le agradecemos su presencia. Gracias, Enrique. Gracias al Consejo Social por la invitación. La verdad es que, como Cámara de Comercio, bueno, pues nos resulta muy interesante poder trasladar la percepción que nos transmiten los empresarios de la provincia y bueno, pues este tema de la empleabilidad, de las prácticas de los universitarios, resulta pues muy necesario un enfoque correcto, un impulso de cara a que al final, bueno, pues el empresario consiga insertar en su plantilla bueno, pues a alumnos con la cualificación que ellos necesitan, que de alguna manera contribuyan al buen funcionamiento de la empresa, a mejorar su competitividad y, bueno, hacerla crecer, que en definitiva es lo importante. Muy interesante la aportación de María. La verdad es que yo creo que ha puesto en relieve una problemática muy importante que realmente hace alusión a una realidad. Nos parece interesante la posible colaboración en la reestructuración de los planes de estudios, porque al final la Cámara de Comercio, desde nuestro servicio de prácticas laborales que ofrecemos a las empresas para conseguir alumnos formados, como a nuestros alumnos de la Escuela de Negocios, me traslada, y aquí coincido con Félix, en que además de la cualificación técnica que se presupone en la materia correspondiente, en la ingeniería, en la materia de económicas o del ámbito del que venga el alumno, hay una necesidad que va mucho más allá. Una necesidad en competencias transversales, como puede ser en materia informática, de idiomas, etcétera, pero ahora mismo la empresa necesita que esos alumnos tengan una cualificación en lo que se llaman soft skills o habilidades blandas. Es decir, que sea capaz de trabajar en equipo, de tener pensamiento crítico, compromiso, flexibilidad, creatividad, resiliencia. Y bueno, pues aquí se percibe bueno, pues una falta importante de cualificación, y que sería muy interesante que de alguna manera pues desde la universidad se pudiera abordar, se pudiera integrar en estos planes de estudios, bueno, pues que les permitan enriquecer y adaptarles más a lo que la empresa necesita. Nos parece fundamental y nos parece que también es una buena herramienta para, bueno, pues de alguna manera compensar, porque la FP viene pisando muy fuerte y es cierto, bueno, pues que la enseñanza universitaria, que requiere un esfuerzo importante para el alumno, pues luego tenga el fruto que se merece. Y nada más, desde la Cámara de Comercio, muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos con la otra parte del matrimonio, que es la parte académica. Como somos muchos, hay dos micrófonos. Este de aquí al medio tenéis otro micrófono. Yo os pediría que cuando los que queráis salir os presentéis para realizar vuestras aportaciones. Comenzamos, si os parece, coordinadores, directores de centros, de titulaciones. Voluntariamente el que quiera puede salir a aportar lo que considere relacionado con este tema, tanto con la ponencia como con lo que han dicho también desde el sector empresarial. Bueno, hola, buenos días. Soy Ramón de la Rosa, el coordinador académico de prácticas en Ingenieros de Telecomunicación. Y bueno, durante las necesidades que se han expuesto por parte de la empresa,
Pues la verdad es que me he sentido bastante identificado porque se ha hablado, por ejemplo, de necesidades de formación en cuestiones de sistemas eléctricos, acústica, tecnologías de la información y las comunicaciones, redes inalámbricas, y digo, no han puesto mi nombre pues por los pelos. Entonces me sentí obligado a decir unas cuantas palabras. Bien, hay todas estas necesidades vistas por mí como ingeniero de telecomunicación. Aquí hay más personas del ámbito académico que deberán exponer su opinión. Una de las dudas que me surge es ¿la proporción de estudiantes en las diferentes titulaciones coincide con las necesidades de la sociedad? Lo comento porque en los últimos años estamos detectando en las ingenierías que están bajando el número de estudiantes. Baja el número de estudiantes en telecomunicaciones, es evidente, y me encuentro con que las empresas se comunican con nosotros y nos dicen: ¿por qué no se han presentado más estudiantes a esta oferta de empleo? ¿Por qué difundirla? Yo hago lo que puedo, lo difundimos en la escuela, pero hay un desequilibrio entre la oferta de estudiantes disponibles y la demanda de las empresas. Por eso es una duda, una reflexión que dejo. ¿Está correctamente o hace falta otra distribución de los estudios a los que se dedican o lo que eligen los estudiantes? Bueno, esto daría para mucho debate y las razones por las que se eligen las titulaciones. Más cuestiones. Se habla de iniciativa, proactividad por parte de los estudiantes. Puede que tengamos que ser en algunas cuestiones, también esto que voy a decir generará su cierto debate, pero un poco realistas. Yo, como ya soy un profesor con unos cuantos años, aunque no lo parezca, yo me formé en el instituto en los años... Yo estudié secundaria ya por los años 80-90 y en los 90 empecé mi formación universitaria. Al colegio, en primaria, pues ya cuando tenía 7 años iba caminando, yo solo al colegio, al instituto evidentemente. En la universidad, todos los que estábamos estudiando ingeniería de telecomunicación, creo que entre todos los compañeros había uno que tenía coche particular, había otro profesor que tenía un coche que se deshacía a cachos y bueno, eso era todo lo que había. Entonces, sin querer, eran tiempos de buscarse la vida, así que empiezo a contar ahora historias antiguas, me temo. En la actualidad, afortunadamente, hemos evolucionado como sociedad. Se quiere lo mejor para las familias, para los hijos. Afortunadamente disponen todas las personas jóvenes de más medios y, bueno, cada cual puede dedicarse a sus tareas. El parque de automóviles que hay en la zona universitaria, cuando me acerco yo al trabajo, es completamente diferente al que había en los años 90. O sea, hay muchos automóviles. Y muchos estudiantes, afortunadamente, pues disponen de una manera o de otra de un automóvil propio, no todos, pero muchos. Es completamente diferente a la proporción. ¿A qué quiero llegar con estos ejemplos? Pues que para la sociedad y para los estudiantes y lo que toda la sociedad proporciona, cuesta más coger esa iniciativa. Cuesta más porque lo hemos creado como sociedad. Entonces, hay una diferencia notable en los primeros cursos de universidad y en los intermedios de ahora. Hablo como ingeniero de telecomunicación, en las titulaciones en que damos, con estudiantes brillantes, estupendos, pero por ejemplo hablaba el otro día con un profesor que me comentaba, hay una asignatura práctica que llevo dando desde hace 10 años o más, con una serie de prácticas que apenas han cambiado porque son esas las prácticas, y me decía, es sorprendente como una práctica que hace 10 años la resolvían los estudiantes que estaban apuntados en 3 horas, y ahora los que están acudiendo a hacer esas prácticas, la misma, pues con 6 horas no tienen suficiente. Entonces, ¿qué quiero contar con esto? No quiero decir ni que sea mejor ni peor, sino esto es lo que hay, y la empresa también, y también surgirá debate, pues tiene que colaborar en esa formación, porque esa iniciativa llega, pero está tardando. Los alumnos de los primeros cursos de Ingeniería de Telecomunicación necesitan estar muy guiados y según van avanzando los años de carrera, van cogiendo esa independencia, esa cierta independencia, pero hace falta un poco más de guiado por la sociedad que hemos creado. Entonces, hay que contar con ello. Y bueno, tenía por aquí unas cuantas cosas más anotadas, pero por lo menos dejo esas cosas lanzadas y bueno, lanzo el debate sobre estas opiniones de una persona que ya tiene unos cuantos años y que dice, claro, yo tenía que irme a la universidad en bicicleta,
y achaco, ese es el problema que hay. No, es como estamos todos formados como sociedad y hay que contar con ello y hay que ayudar a empujar a las personas en los diferentes ámbitos que tenemos. Y a lo mejor eso, ¿son adecuadas la proporción a las que los estudiantes eligen sus titulaciones para lo que demanda la sociedad? ¿Hay que resolverlo de alguna manera? Bueno, pues, y por supuesto agradecer a las empresas que afortunadamente desde el punto de vista de ingeniería de telecomunicación demandan a bastantes de nuestros estudiantes. Yo estoy encantado por nuestros estudiantes porque lo que queremos es poderles ofrecer buenas oportunidades de empleo y las hay. Así que bueno, toda esta atención y la comunicación que hay con nosotros, pues muy de agradecer. Bueno, pues esto es la reflexión que lanzo. Perdón, antes de seguir, han llegado más tarde los representantes de la CEO de Palencia, pero también tiene algo que decir porque nos acompaña el presidente, que es José Ignacio Carrasco, y brevemente nos quiere hacer algún apunte. Buenos días, yo soy empresario. Creo que somos un poco insolentes venir a la Universidad de Valladolid, que no es de la Universidad de Valladolid, porque aunque es el campus de Valladolid, tenemos que tener en cuenta que alberga a Soria, Segovia y Palencia. Entonces, por lo tanto, creo que hay que tener en cuenta también un poquito cómo se desarrolla la universidad allí. Y digo que somos un poquito insolentes porque venimos a la universidad a decir que el 50% de sus estudiantes más vale que hubiesen estudiado formación profesional. Yo creo que el reparto del empleo es el que es, pero hay que decirles a los estudiantes que sus carreras tienen otra salida. Sus carreras, y para mí es muy importante como empresario, es el emprendimiento. Que la salida de esos estudiantes termine en una labor empresarial, en que cuando estudias una carrera tienes que ver primero qué es lo que te gusta, pero que tenga aplicación a la salida laboral, ¿no? Y si lo que te gusta no tiene salida a la parte laboral, pues tal vez cuando estés trabajando lo que tienes que hacer es estudiar y después lo que te gusta. Seguir formándote porque es importante, pero primero la vida laboral es la que te va a dar de comer y muchas veces si no has ido por ese camino no lo vas a hacer. Y sobre todo dar ánimos a los estudiantes que piensen en eso, en que no siempre hay que pensar en la empleabilidad, en que vas a terminar trabajando en una empresa grande, que hay empresas pequeñas en las que a lo mejor el dinero que se gana no es tanto, pero el desarrollo personal es superior y por eso terminaba en lo de que hay otras ciudades más pequeñas en las que el desarrollo personal puede ser mayor y que por lo tanto también hay que pensar un poquito en esos trabajos que hay en las ciudades pequeñas, como puede ser la parte agraria, la parte agroalimentaria. Bueno, pues hay muchos trabajos también que por esa parte se pueden hacer, entonces, bueno, lo que he dicho antes, de primero pensar en los trabajos que tienen empleabilidad, de esos trabajos qué es lo que a mí me desarrollaría personalmente, y si no lo hay, pues bueno, pues oye, luego seguir estudiando otras carreras, pero ya para lo personal. Muchas gracias. Lo bueno de este encuentro es que como luego vamos a tener un vino español que lo llaman networking, pues vamos a poder debatir entre nosotros. Ahora tenemos el tiempo limitado hasta la 1:30, vamos a dar paso a 2 centros más, si quieren, antes de que hablen los alumnos. Darío. Voy a bajar porque yo soy bajito. Buenos días. Primero me presento, soy Darío Álvarez, arquitecto, soy director de la Escuela de Arquitectura y en este momento, para bien o para mal, presidente de la Conferencia de Decanos y Directores de la Universidad de Valladolid. Por lo tanto, me toca esto de manera bastante directa. Agradezco el encuentro, me parece interesante. Voy a hacer algunas observaciones. Me hubiese gustado más que hubiese estado más dirigido desde el principio. Por ejemplo, se nos ha invitado a mucha gente, hemos venido bastantes representantes de centros, pero no lo hemos hecho oficialmente, de la misma manera que se ha hecho con representantes de las empresas. Eso nos hubiese permitido haber hecho lo que hacemos habitualmente, corregidme si me equivoco, si lo digo mal, reunir, revisar, recoger la opinión de los centros. Hubiese sido muy interesante porque eso hubiese servido para realmente lo que a mí me interesa y me llama la atención de este encuentro, tendiendo puentes. Es decir,
si nosotros tuviésemos recogida esa información como la tienen los representantes de las empresas, hubiese sido más útil. Lo propongo para futuros encuentros. En este sentido, y esto es una reflexión simplemente la que hago, este lema tendiendo puentes, es decir, yo soy arquitecto, no soy ingeniero, pero también he hecho algún puente, y los puentes se tienden desde las dos orillas. Cuando se colocan, he colocado grandes vigas en una pasarela, se colocan desde un lado, desde el otro, y finalmente se encuentran, igual que se construye un edificio. Entonces, ese tender puentes, que a mí me gusta del lema, me sorprende un poco el planteamiento, y agradezco esta última intervención, en el sentido de que no se trata solamente de que las empresas, perdona la presentación porque hay cosas que me han gustado mucho, pero otras en las que no estoy totalmente de acuerdo. Yo no me he visto así, organizando los grados alegremente, estos 5 créditos para ti y para allá. Es decir, creo que los centros lo hemos hecho de la mejor manera posible, porque cuando nos arrojaron a Bolonia, y digo arrojaron porque nos vendieron, lo digo también para las empresas y sobre todo para los que han estudiado en la Universidad de Valladolid, nos vendieron un panorama que iba a ser el mundo feliz de Aldous Huxley, que luego no fue así, Oiga, usted tiene esto, prepare un grado. Nos anunciaron también que los grupos iban a ser reducidos, todo iba a ser muy minúsculo, y luego no cambió tanto. Muchos centros seguimos prácticamente como estábamos. Pero vuelvo a lo que decía, es decir, tender puentes. Los puentes se tienden desde los dos lados. Este debate que parece que ha surgido entre formación universitaria y formación profesional, me parece que aquí no tiene sentido, porque aquí estamos en la universidad. Creo que ese debate puede plantearse a otro nivel de la sociedad. Aquí hablo también, y agradezco, porque en este momento también soy miembro en representación del PDI, del Consejo Social, cosa que me honra mucho y en la que, como saben muy bien los miembros del Consejo Social y el presidente, yo colaboro en la medida de lo posible. Por lo tanto, yo creo que el debate es de otra índole. El debate, efectivamente, puede ser, yo empezaría lo primero, ¿qué necesita la sociedad de los titulados universitarios? La sociedad. Y obviamente la empresa es una parte muy potente, la base de la sociedad. Yo estaba pensando, las empresas formando parte del asesoramiento, de seguimiento de los planes de estudio. Bueno, por ejemplo, en nuestro caso, en la titulación de arquitecto en el proyecto fin de carrera, en el tribunal que evalúa todos los proyectos fin de carrera, hay un representante de los colegios profesionales, que me parece fundamental para ratificar que el trabajo se realiza de acuerdo a unas normas profesionales. En la evaluación de los títulos, pues es complejo, en el sentido de que hoy en día cualquiera de los grados, empezando por el mío, de los títulos, en este caso máster habilitante de arquitectura, no tiene una única salida profesional, tiene muchísimas salidas profesionales. De manera que sería muy complejo, y aquí planteo el tema, de qué manera se puede consultar, es decir, con un ámbito muy amplio, para que nos orienten, no solamente en la formación de lo que necesita la empresa, porque claro, las empresas, yo no he sido empresario, pero trabajo con empresas, va variando también las necesidades, de manera que también hay que adecuarse a cada una de las situaciones. Por eso a mí me gusta el lema tendiendo puentes, para que siempre haya una conexión directa y no se convierta esto en, parece como que la universidad lo estamos haciendo mal, yo creo que lo hacemos en general, yo voy a decir muy bien, empezando por los recursos que tenemos. Eso es muy importante. Es decir, somos universidades, la nuestra, con unos recursos muy concretos y unas capacidades muy concretas. Por lo tanto, yo lo único que rogaría es que no se entrase en un debate quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal, sino que nos rijamos por este lema que me parece magnífico, tendiendo puentes. Y buscamos el punto de contacto común. ¿Qué beneficio tiene para una empresa el estudiante egresado de una universidad como la Universidad de Valladolid? Obviamente. Es decir, probablemente todavía les falta un punto de empuje, de decisión. Bueno, hay que hacer una formación complementaria, porque esa puede ser otra cuestión. Cristina, como vicerrectora, y Óscar como presidente del Consejo Social. Es decir,
puede haber competencias que no se adquieren directamente en los propios grados, sino que serán transversales a toda la universidad como formación complementaria, cosa que yo defiendo directamente. La proactividad, la decisión, el trabajo en equipo, lo desarrollamos muy ampliamente. Es decir, hay cosas que son transversales y que a lo mejor no se desarrollan exactamente en un grado concreto. La capacidad de comunicación, la capacidad de liderazgo, todo eso creo que debe ser un esfuerzo de tarea de formación transversal que sí que podemos acometer perfectamente desde la universidad. Perdóname, Enrique, si me he extendido, pero bueno, insisto que es una reflexión nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Darío. Hay una última palabra pedida de entre los centros. Sí. Y antes de dar paso a los alumnos. Buenos días. Lo pongo un poco más arriba. Agradezco enormemente la oportunidad de este evento y agradezco la participación, la presentación que nos ha hecho María José, porque de alguna medida pues, es poner un punto, el dedo en la llaga, que diríamos, ¿no? Me voy a presentar. Mi nombre es Luis Carro, soy vicedecano de la Facultad de Educación y Trabajo Social, vicedecano de Internacionalización, pero a la vez voy a hablar no en calidad de vicedecano, sino como director de un grupo de investigación que se llama Cualificaciones Profesionales, Empleabilidad y Emprendimiento Social. Una de las grandes, me ha recordado María José, que allá por los años 2000, cuando estábamos en los libros blancos, elaborando las distintas propuestas, aquella propuesta de nuevos planes de estudio se convirtieron en lo que hemos llamado después planes de empleo. Y muchas veces de las discusiones que surgen de aquellas historias tenemos lo que tenemos hoy. En paralelo a esta dinámica, el Ministerio estaba desarrollando el Catálogo Nacional de Cualificaciones, donde los niveles de cualificación profesional habla del 1 al 5. Y solo están desarrollados los 3 primeros niveles, correspondientes a la educación profesional, formación profesional básica, formación profesional de grado medio y de grado superior, nivel 3. Y dejaron el cuarto y el quinto para ver si la universidad se ponía de acuerdo e intentaba dinamizar un proceso de cualificación profesional estableciendo criterios de realización equivalentes a nivel 4 para el grado y nivel 5 para el posgrado. Este diálogo se rompió. No hubo conexión entre lo que era la universidad y el mundo del empleo, y ahí esto es lo que venimos arrastrando. Me recuerda mucho esta situación, pues una consulta que se me ha hecho recientemente desde el País Vasco, porque había una persona que lleva 22, 23 años trabajando en el mundo de la informática y recordaba que en su país, en Francia, la experiencia que iba adquiriendo la podría tener reconocimiento en un título de grado universitario. En España estamos todavía muy lejos de desarrollar esta propuesta, es decir, de cómo por la experiencia se pueda una persona adquirir ese grado de cualificación, para que en el marco europeo de cualificaciones podamos mover y transitar de unos países a otros y con unos reconocimientos comunes. Esta es una cuestión que todavía nos falta por hacer y este es un reto que tenemos en la universidad. Intentar volver a vincular o iniciar ese trámite de vincular la cualificación profesional con la cualificación académica, porque recuerdo que el informe Tuning informaba de que lo que se pide en la universidad es inversamente proporcional a lo que piden las empresas. Y este diálogo, pues en su momento pensamos que iban a ir las cosas bien y el resultado fue pues, que no nos ha ido todo lo bien que se esperaba. Así que yo no quiero más que solo poner encima de la mesa que tenemos un reto muy grande de poner encima de la mesa elementos comunes. Y bien, analizando un poco cómo va el mercado del trabajo y recordando que el jueves pasado, miércoles y jueves, en Ginebra estaba la Organización Internacional de Trabajo reunida discutiendo informes muy importantes donde han señalado de ese gap que hay entre la sobrecualificación por un lado, la falta de adaptación al mercado de trabajo, los nuevos empleos que están por cubrirse. Se hablan de millones de empleos que no están en este momento suficientemente gente preparada. El otro día Eures me daba, se puede leer en tiempo real, 3.800.000 puestos de trabajo libres que están sin cubrir. Y seguimos con planes de estudio que no se ajustan a esta demanda. Entonces, en ese sentido, necesitamos buscar estas conexiones, esta conectividad entre una cosa y la otra. Y termino diciendo que como en la Organización Internacional del Trabajo se señalaba de la importancia del desarrollo de competencias basado en el individuo
teniendo en cuenta al individuo, a las personas. Por eso igual les cuesta mucho, el ejemplo que se ha puesto de los 3, ¿cuánto eran? 6 días o 3 días o 3 semanas, resolvían un problema y ahora necesitan 6. Pero porque quizá hemos perdido la perspectiva de que la gente no es la misma de hace 20 años. Entonces, necesitamos, en ese sentido, ser mucho más, como diría yo, sensibles a que es el sujeto que aprende el que tiene que ser protagonista de ese aprendizaje y ver en qué términos, para poderle adaptar a esa capacidad de versatilidad que se nos olvida que tenemos las personas y que en el mundo de las empresas sería una cosa buena. Y aquí yo lanzo el reto. La universidad dual no sería ninguna tontería. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos con los alumnos que tienen ganas de intervenir para cerrar este encuentro, que luego podemos continuar, como os diré, en la planta de abajo. Hola, buenas. Mi nombre es Antonio Saldaña, soy de Alternativa Universitaria y estoy en proceso de licenciarme en estudios ingleses. Varias cosas que mencionar sobre el encuentro, las voy a intentar resumir bastante, dado que creo que todas las que estamos aquí tenemos ya un poco de ganas de ir terminando. Así que, por un lado, vamos a hablar primero del Consejo Social, que está muy bien que hagan estas iniciativas, eso lo primero, pero también tenemos que hacer críticas a ello. Lo primero de todo va a ir en línea del poder que tiene el Consejo Social en proporción de lo que aporta a la propia universidad. El propio Consejo Social es el que impone a los alumnos que tengan que matricularse obligatoriamente en segundas matrículas al año siguiente, cosa que quita la libertad de un alumno de elegir su propia docencia, cosa que teóricamente, según el Bolonia, iba a ser una de las cosas que se iban a impulsar. Pero también creo que es necesario abrir ese melón, que son las prácticas, que también han salido aquí. Las prácticas no pueden ser concebidas como un descubrimiento de talentos. ¿En qué mente cabe eso? Las prácticas es una fuerza de trabajo que tú aportas a una empresa de forma gratuita. De hecho, no solo de forma gratuita, sino que tienes más del 90% de los créditos aprobados y inviertes 150 horas, porque el parámetro para cambiar las horas de créditos escolares a créditos de prácticas es vergonzoso. Y las inviertes de forma gratuita, a lo que si las hicieras 6 meses después, una vez eres graduado, ya tendrías que recibir un sueldo mínimo. Sobre el tema de los créditos y las horas, voy a intentar no extenderme, pero para que se hagan a la idea, 6 créditos son 60 horas presenciales y teóricamente 90 en casa, cosa que, gracias a Dios, no se sigue, porque si no, por cada 20 horas que tenemos de clase tendríamos que aplicar 30 de estudios semanales en casa, lo cual haría una jornada de un alumno de 50 horas semanales, más que la que hace un trabajador, y encima pagando. Esto con las prácticas no es así. En las prácticas directamente te piden las 150 horas de prácticas. ¿Qué sentido tiene esto? Y estas las que son de 6 créditos, porque hay titulaciones que las tienen de 12 o de 18 créditos. Con respecto a la universidad no me voy a meter mucho porque no quiero alargarlo mucho y todas las cosas que tenemos que decir a la universidad se las decimos directamente en los órganos competentes, pero sí decir que estoy de acuerdo con el caballero de la COE cuando dice que hay cierta, vamos a decir, cierto aspecto reaccionario con respecto a cualquier cosa que sea despegarse de esa inmovilidad en la que se encuentra muy cómoda la universidad, aunque no por las mismas razones de las que explica usted. Por último, con respecto a las intervenciones de empresas y demás, a mí me da la impresión de que esta ponencia al final se ha hecho con la búsqueda de esa complacencia a los empleadores, pero repito, y aquí voy a citar de forma anónima a un profesor que lo decía mucho en las comisiones, y era que las empresas piden mucho en las universidades para lo poco que aportan. Y es que no hay nada más que ir a los presupuestos. O sea, y ya podríamos abrir un debate ontológico incluso de qué es la universidad. Si la universidad tiene que ser una fábrica, bueno, no una fábrica, sino un proyecto para crear trabajadores, o un proyecto de formación humanística y un foro de debate crítico para los alumnos. Bueno, por otro lado, también quería mencionar rápidamente que cuando se habla de los empleos del 2020 y del 2021 y se pregunta el por qué, pues yo creo que le puedo responder el por qué. Y es que ha habido un blindaje de protección total al empleo en 2020 a través de los ERTEs, que en 2021 no ha habido porque era una situación insostenible y porque por suerte no ha sido el mismo contexto pandémico. Y esperemos que el 2022 sea mejor. Yo soy de los que ha perdido el trabajo en 2021. Y el sector público crece, ¿por qué será?
por las condiciones laborales, sin ir más lejos. Y mucho se habla de que las FP se hacen lo que haga falta, pero ¿qué es lo que haga falta? ¿Mentir en las horas para cobrar menos sueldo? ¿Trabajar horas extras sin cobrar? ¿O qué? No sé, sinceramente creo que, para ir cerrando ya, creo que las empresas tienen que ser conscientes de que tienen que ofertar cosas realistas y de que una titulación una titulación universitaria no es para crear trabajadores, no solo para crear trabajadores, y que si el empleo público crece será porque las alumnas estamos muy cansados y cansadas de las condiciones laborales que se nos ofrecen en el sector privado, que suelen ser bastante lamentables. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos en este caso al representante de los alumnos, porque ninguno de los 5, de los 4 que quedan quieren participar, quieren contribuir a ello, pero seguramente van a tener tiempo de poder debatir esto que han señalado en el Vino Español Networking que vamos a tener en la planta baja. Sin más, dejo ya a Pilar, directora de Empleabilidad, la última palabra. Agradecer a todos las aportaciones, la sinceridad, la divergencia de opiniones. Yo creo que es importante abrir la mente y tener claro que claro, desde el punto de vista de cada uno lo vemos diferente, pero si estamos aquí es porque queremos mejorar y cambiar las cosas. No se trata de buscar culpables, sino de ver de qué manera todo esto que falta por hacer, que es muchísimo, podemos aportar. No se trata de quejarse y ya. Hay que quejarse y proponer soluciones y acciones para que esto mejore desde todas las perspectivas. Muchísimas gracias a todos por estar y esperamos seguir colaborando de distintas formas en este Tender Puentes. Estamos abiertos estáis en vuestra casa todos y estamos abiertos a vuestras iniciativas, ideas, nos llamáis y casi siempre os diremos que sí, siempre que podamos. Así que muchas gracias a todos y tenemos ahora el gusto de tomar un vinito o lo que queráis. ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí. Vamos a la planta baja, la entrada, está ahí al lado del aula